Les repito, caballeros, que su interrogatorio es inútil. Deténganme de por vida si lo desean. Reclúyanme o ejecútenme si necesitan una víctima para aplacar esa ficción que ustedes llaman justicia, pero no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo cuanto recuerdo se lo he contado a ustedes con toda franqueza. No he tergiversado ni ocultado nada, y si algo les parece poco claro, se debe únicamente a ese negro nubarrón que me nubla la mente, a ese nubarrón y a la sombría naturaleza de los horrores que él ha hecho recaer sobre mí. Lo diré una vez más. No sé qué ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi lo espero, que habrá alcanzado el reposo eterno, si es que existe en alguna parte semejante dicha. Es cierto que durante 5 años he sido su más íntimo amigo y que de alguna manera he participado en sus terribles exploraciones de lo desconocido. No negaré, aunque mis recuerdos son inciertos y confusos, que ese testigo de ustedes pueda habernos visto juntos, como dice, en la carretera de Gainesville, camino de la ciénaga del Gran Ciprés, a las 11:30 de aquella espantosa noche. Afirmaré incluso que llevábamos linternas eléctricas, palas y un extraño rollo de alambre con las correspondientes herramientas, puesto que todas esas cosas desempeñaron un papel en la única escena horrorosa que permanece grabada en mi desconcertada memoria. Pero debo insistir en que, de lo que sucedió a continuación y del motivo de que a la mañana siguiente me encontraran solo y aturdido al borde de la ciénaga, no sé nada, salvo lo que tantas veces les he reiterado. Me dicen ustedes que no hay nada en la ciénaga ni en sus alrededores que pudiera servir de escenario a aquel tremendo episodio. Lo único que puedo responder a eso es que no sé más de lo que vi, pues, fuera alucinación o pesadilla, y espero fervientemente que lo sea, es sin embargo todo cuanto recuerdo de lo que sucedió en aquellas espeluznantes horas, después de que perdiéramos de vista a los últimos seres humanos. ¿Por qué no regresó Harley Warren? Solo podrían decirlo él o su sombra, o alguna criatura horrenda que no puedo describir. Como he dicho antes, conocía perfectamente los horripilantes estudios de Harley Warren y hasta cierto punto los compartía. De su extensa colección de libros raros y desconocidos sobre temas prohibidos, he leído todos los que estaban escritos en las lenguas que domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. La mayoría, creo, están escritos en árabe, y el libro de inspiración demoníaca que provocó el desenlace, libro que él llevaba en el bolsillo cuando desapareció de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no quiso decirme nunca de qué trataba aquel libro. En cuanto a la índole de nuestros estudios, debo decirles una vez más que ya no recuerdo nada con exactitud. Me parece una bendición no acordarme de ellos, pues eran unos estudios atroces a los que me dedicaba más por una fascinación a la que no podía resistirme que por verdadera inclinación. Warren me dominaba siempre y a veces incluso llegué a temerlo. Recuerdo la noche anterior a aquel atroz suceso, cómo me estremecí al ver la expresión de su rostro mientras me hablaba sin parar de su teoría acerca de por qué ciertos cadáveres no se descomponen nunca, sino que se conservan firmes y enteros en sus tumbas durante 1000 años. Pero ahora ya no le temo, pues tengo la impresión de que ha conocido horrores totalmente incomprensibles para mí. Ahora temo por él. Afirmo una vez más que no tengo una idea precisa del objetivo que perseguíamos aquella noche. Desde luego, tenía mucho que ver con algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo, aquel libro antiguo, escrito en caracteres indescifrables que le había llegado de la India un mes antes, pero les juro que ignoro qué era lo que esperábamos encontrar. Su testigo dice que nos vio a las 11:30 en la carretera de Gainesville, en dirección a la ciénaga del Gran Ciprés. Probablemente es cierto, pero no lo recuerdo con claridad. La única imagen que se me quedó grabada en el alma se reduce a una escena que debió de desarrollarse mucho después de la medianoche, pues la media luna, en cuarto menguante, estaba ya alta en el nebuloso cielo. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé al contemplar las numerosas huellas de tiempos inmemoriales. Se encontraba en una hondonada profunda y húmeda, cubierta de exuberante maleza, musgo y extrañas plantas trepadoras, en donde flotaba un vago hedor que mi ociosa imaginación asociaba absurdamente a las rocas desmenuzadas.
Por todas partes había señales de abandono y decrepitud, y me obsesionaba la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que invadíamos aquel letal silencio secular. Por encima del borde del valle asomaba la pálida luna menguante entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas, y a la débil luz de sus vacilantes rayos pude distinguir un repugnante despliegue de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y mausoleos, completamente desmoronados, cubiertos de musgo y con manchas de humedad, y parcialmente ocultos por la densa exuberancia de una vegetación malsana. La primera impresión que tuve de mi propia presencia en aquella terrible necrópolis está relacionada con la parada que Warren y yo hicimos ante un viejo sepulcro medio destruido, tirando al suelo algunos bultos que, al parecer, habíamos llevado. Entonces me di cuenta de que yo llevaba una linterna eléctrica y 2 palas, mientras que mi compañero iba provisto de otra linterna similar y un equipo telefónico portátil. No pronunciamos palabra alguna, ya que parecíamos conocer el lugar y sabíamos lo que teníamos que hacer, y sin demora cogimos nuestras palas y comenzamos a limpiar de hierba, maleza y tierra amontonada aquella arcaica tumba plana. Después de dejar al descubierto toda su superficie, que consistía en 3 enormes losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinar aquel osario, y Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales. Volvió enseguida al sepulcro y, usando su pala como palanca, trató de levantar la losa más próxima a las ruinas de un edificio de piedra que en su día debió de ser un monumento funerario. Como no lo consiguió, me indicó con la mano que fuera a ayudarle. Por fin, tras aunar nuestros esfuerzos, logramos mover la losa, la levantamos y la volcamos a un lado. Al quitar la losa quedó al descubierto una negra abertura de la que salió una emanación de gases miasmáticos tan nauseabundos que retrocedimos horrorizados. Al cabo de un rato, sin embargo, nos acercamos de nuevo al hoyo y comprobamos que las exhalaciones eran menos insoportables. La luz de nuestras linternas reveló el arranque de un tramo de escalones de piedra que goteaban una especie de icor procedente de las entrañas de la tierra y cuyos húmedos muros de contención estaban incrustados de salitre. Y ahora recuerdo por vez primera nuestra conversación. Warren se dirigió a mí, por fin, con su melodiosa voz de tenor, una voz particularmente impasible, pese al impresionante escenario que nos rodeaba. «Siento tener que pedirte que te quedes aquí arriba», me dijo, «pues sería un crimen permitir que alguien con los nervios tan frágiles como los tuyos baje a esta cima. No te puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído o lo que yo te haya podido contar, las cosas que tendré que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que ningún hombre que no tenga nervios de acero pueda soportar verlo y subir luego sin perder la vida o la cordura. No quisiera ofenderte, y Dios sabe cuánto me gustaría tenerte a mi lado, pero la responsabilidad, en cierto sentido, es mía, y no podría arrastrar a un manojo de nervios como tú a una probable muerte o locura. Te aseguro que no puedes imaginarte de qué se trata, pero te prometo mantenerte informado de todo cuanto suceda a través del teléfono. Ya ves que dispongo de bastante cable telefónico para llegar hasta el centro de la Tierra y volver». Todavía me parece estar oyendo aquellas palabras, dichas con sangre fría, y aún recuerdo mis protestas. Creo que yo deseaba desesperadamente acompañar a mi amigo en su descenso a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible en su obstinación. Al mismo tiempo, me amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo, una amenaza que resultó eficaz, ya que solo él poseía la clave del asunto. Todavía puedo recordar todo eso, aunque ya no sé qué era exactamente lo que buscábamos. Después de lograr que accediera de mala gana a sus propósitos, Warren cogió el rollo de cable telefónico y ajustó los aparatos. Por indicación suya tomé uno de ellos y me senté sobre una lápida añosa y descolorida que había junto a la abertura recién descubierta. Entonces me estrechó la mano, se echó al hombro el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel osario indescriptible. Durante unos minutos seguí viendo el resplandor de su linterna y oí el crujido del cable a medida que él lo iba soltando, pero enseguida el resplandor desapareció de pronto, como si Warren hubiese encontrado un recodo en la escalera de piedra, y casi al mismo tiempo el sonido se desvaneció. Me encontraba solo
aunque unido a las profundidades desconocidas por aquellos cables mágicos, cubiertos de aislante, que parecían verdosos bajo los incisivos rayos de la media luna en cuarto menguante. En el desolado silencio de aquella necrópolis blanca y desierta, mi imaginación concibió las más horribles fantasías y las más espantosas quimeras, mientras que las tumbas y los extraños monolitos parecieron adquirir una horrenda entidad de la que solo tenía conciencia a medias. Unas sombras amorfas parecían ocultarse en las más sombrías ondulaciones del valle obstruido por las malas hierbas y desplazarse rápida y sigilosamente, como en una blasfema procesión ceremonial, y franquear las puertas de las tumbas de la colina a punto de desmoronarse, unas sombras que no podían haber sido proyectadas por aquel pálido claro de luna que asomaba. Yo consultaba constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica y escuchaba con febril ansiedad por el receptor del teléfono. Pero durante más de un cuarto de hora no oí nada. Luego me llegó por el aparato un leve chasquido y llamé a mi amigo con voz tensa. Aunque me sentía inquieto, no estaba preparado, sin embargo, para escuchar las palabras que brotaron de aquella extraña bóveda, proferidas con una voz más sobresaltada y temblorosa de lo que nunca le había oído a Harley Warren. Él, que poco antes me había abandonado con tanta calma, me llamaba ahora desde abajo con un tembloroso susurro, más siniestro que el más estrepitoso alarido. ¡Cielos! Si pudieras ver lo que estoy viendo. No pude responder. Había enmudecido y solo podía esperar. Entonces me llegaron de nuevo sus frenéticas palabras. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. Esta vez la voz no me falló y vertí en el transistor un torrente de preguntas nerviosas. Aterrado, repetí una y otra vez. ¿Qué ocurre, Warren? ¿Qué ocurre? Una vez más llegó hasta mí la voz de mi amigo, enronquecida todavía por el miedo y ahora aparentemente teñida de desesperación. No puedo decírtelo, Carter. Sobrepasa con mucho a todo lo que es posible imaginar. No me atrevo a decírtelo. Nadie podría estar al tanto y seguir con vida. Dios mío, nunca imaginé nada como esto. Otra vez se hizo el silencio, a excepción del incoherente torrente de mis estremecidas preguntas. Luego llegó de nuevo la voz de Warren en un tono de la más desesperada consternación. Carter, por el amor de Dios, vuelve a poner la losa en su sitio y sal de aquí mientras puedas. Rápido, deja todo lo demás y vete de aquí. Es tu única oportunidad. Haz lo que te digo y no me preguntes por qué. Aunque lo oí, solo pude repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor solo había tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí, algún peligro que escapaba al ámbito de la imaginación humana. Pero mi amigo corría más peligro que yo, y a causa de mi miedo sentí un vago resentimiento contra él por creerme capaz de abandonarlo en semejantes circunstancias. Se oyó un nuevo chasquido, y tras una pausa, el grito lastimero de Warren. ¡Salpitando! ¡Por el amor de Dios! ¡Vuelve a colocar la losa y salpitando, Carter! Aquella jerga infantil que acababa de utilizar mi amigo denotaba tal espanto que recobré la razón. Tomé una determinación y la expresé en voz alta. «¡Ánimo, Warren! ¡Voy a bajar!» Pero al oír aquel ofrecimiento, cambió el tono de voz de mi oyente hasta convertirse en un grito de total desesperación. «No lo hagas. Tú no puedes entenderlo. Es demasiado tarde y la culpa es mía. Vuelve a poner la losa en su sitio y corre. Ya no puedes hacer nada, ni tú ni nadie». Su tono de voz cambió de nuevo, adquiriendo esta vez una suavidad como de resignación desesperanzada. No obstante, creí percibir en ella una tensa ansiedad por mí. «Rápido, antes de que sea demasiado tarde». Traté de no hacerle caso, traté de sacudirme la parálisis que me atenazaba y de cumplir mi promesa solemne de bajar enseguida. Pero cuando me llegó su siguiente susurro, todavía me encontraba inerte, encadenado por el ilimitado pavor que sentía. «Carter, date prisa, es inútil. Debes irte. Más vale uno que dos. La losa». Una pausa, más chasquidos, luego la voz apenas perceptible de Warren. «Esto se acaba. No me lo pongas más difícil. Tapa esos malditos escalones y echa a correr. Estás perdiendo el tiempo. Hasta pronto, Carter. No volveré a verte». En aquel mismo momento, el susurro de Warren se convirtió en un grito que poco a poco fue elevándose hasta un alarido que expresaba todo un horror secular. «Malditas sean esas infernales criaturas. Son legión. Dios mío, salpitando, salpitando, salpitando».
Después de eso se hizo un silencio. No sé durante cuántos interminables eones permanecí allí, estupefacto, murmurando, refunfuñando, llamando, gritando por el teléfono una y otra vez. Durante todos aquellos eones murmuré, refunfuñé, llamé, grité y chillé: «Warren, Warren, respóndeme, ¿estás ahí?». Y entonces llegó hasta mí el mayor de todos los horrores, la cosa más increíble, inconcebible y casi indecible. Ya he dicho que parecía haber pasado una eternidad desde que Warren me gritara su última y desesperada advertencia, y que solo mis propios gritos rompieron aquel espantoso silencio. Pero al cabo de un rato se oyó un nuevo chasquido en el receptor y agucé el oído para escuchar. Invoqué de nuevo: «¿Estás ahí, Warren?». Y en respuesta oí eso que me ha nublado la mente. No sabría explicar a quién pertenecía aquella voz, ni me atrevería a describirla en detalle, ya que las primeras palabras me hicieron perder el sentido y me provocaron una especie de vacío mental del que no me recobré hasta despertar en el hospital. Debo decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea. ¿Qué puedo decir? Fue el final de mi experiencia y aquí termina mi relato. La oí y no supe nada más. La oí mientras permanecí petrificado en aquel ignorado cementerio en el fondo del valle, entre piedras desmenuzadas y tumbas derrumbadas, vegetación exuberante y vapores miasmáticos. Oí claramente que surgía de las más recónditas profundidades de aquel detestable sepulcro abierto, mientras veía danzar amorfas sombras necrófagas bajo una execrable luna menguante. Y esto fue lo que dijo: «Idiota, Warren ha muerto».